Perfecto. Bueno, pues a forma de introducción, primero me gustaría saludarles a todos, como ya lo hemos presentado. Bienvenidos a otro café, otra emisión del Café Internacionalista, en la cual el objetivo del día de hoy es platicar sobre la película o el film de Jojo Rabbit, que precisamente es un abordaje en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la trama central se fija en un niño de 10 años, quien es miembro de las juventudes hitlerianas, que ese es un punto medular de la película, en el cual el autor Taika Waititi, que es un neozelandés, maneja esta película y este film con la intención, de hecho en una plática, en una entrevista lo hace mención, que la finalidad de esta película es combatir un poquito el antisemitismo, que a un criterio propio, y antes me estoy adelantando un poquito a las conclusiones, no lo aborda de la mejor forma. Sin embargo, lo hace en un contexto bastante interesante y particular, ¿sí? Bueno, en esta trama, como se los mencionaba, es un niño de 10 años que es miembro de las juventudes hitlerianas, el cual es un régimen del Reich, que es precisamente esto, adoctrinar a jóvenes, niños aproximadamente de 10 a 18 años, en los cuales tienen una formación militar para ser posteriormente soldados del Reich, ¿no? ¿Me escuchan bien? Adelante, adelante. Perdón, tuve un poquito de falla en mi micrófono. Entonces, bueno, como se los mencionaba, la película hace un abordaje de este contexto histórico bastante peculiar, sobre todo se centra en de las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos las escenas de la película sin hacer spoilers para que no la hayan visto, que se supone que todos los que estamos aquí ya la tuvimos que haber visto, pero se centra precisamente en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los aliados toman Alemania, y bueno, Jojo y junto a sus amigos empiezan a hacer esta última batalla tan emblemática al final de la película, ¿no? Como se los mencionaba, esta película hace un abordaje satírico de Hitler, que recordemos que cuando Jojo tiene un amigo imaginario, quien es precisamente Adolf Hitler. Aquí un punto medular a resaltar es que quien representa a Adolf Hitler en esta película es el propio Waititi, quien es el director de la película, que ese es un punto medular e importante a resaltar. Sin embargo, lo hace desde un aspecto, no una sátira un poquito ácida, sino lo hace una sátira un poquito más divertida, cómica y hasta infantil. Y bueno, esto es lo que resalta, ¿no? Como se los mencionaba, hay dos tópicos principales en esta película. Primero, que aborda el tema de las juventudes hitlerianas, que es un punto que muy pocas veces se menciona en los filmes comerciales y que es un punto clave en el adoctrinamiento alemán, ¿sí? Y otro punto es la política antisemita, ¿sí? Recordemos que en la película, aparte de los tres personajes principales o cuatro personajes principales, que yo los tomaría de esta forma, que precisamente es el propio Jojo Rabbit, que es el niño, como se los mencionaba, de 10 años, Elsa, que es una niña judía que vive en su casa, ¿sí? Y él sin saberlo, su mamá la tiene pues aislada de la vista de los demás precisamente para ocultarla del ejército alemán, que en una de las primeras escenas, no sé si ustedes llegaron a ver, que la aparición de la famosa y temida Gestapo, que aparece en la casa de Jojo Rabbit, que este escuadrón, o más bien este grupo militar, era precisamente el encargado de velar por los intereses del partido alemán y sobre todo pues también castigar y sancionar a alemanes desertores y bueno, en búsqueda también de los judíos que estuviesen todavía radicando en la Alemania nazi o en el territorio ya considerado como de la Alemania nazi, ¿sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? Excelente. Bueno, como se los mencionaba, esta crítica para mí y en lo personal es una crítica un poquito pues infantil, bufonesca, por decir una forma. Sin embargo, como se los mencioné anteriormente en la parte de plática entre nosotros, para otros ejemplos de una sátira un poquito más ácida, un poquito más agresiva, a esto pueden ser dos películas que en lo personal yo considero bastante rescatables, que ojalá en algún momento podamos también analizarlas, que sería El Gran Dictador de Charles Chaplin, que también hace un abordaje, una sátira de Adolf Hitler en particular, y como lo es Los Productores de Mel Brooks, que también es una película bastante interesante de analizar, ¿sí? Entonces, bueno,
como se los mencionaba, otro punto medular en lo personal que llegó a hacerme bastante ruido y que me pareció una imagen bastante rescatable es la imagen de la niña Elsa, que la niña Elsa es una judía, como se los mencionaba, que vive en el ático de la casa de Jojo Rabbit, que su mamá la oculta, que la mamá es representada por Scarlett Johansson. Y bueno, esta es una realidad que sucedió en la Alemania nazi, en la cual muchos, pues, personas alemanas rescatan a judíos y los tienen a resguardo precisamente para hasta que acabe la guerra o hasta que haya un momento oportuno puedan migrar a otro lugar, pero siempre y cuando puedan preservar su vida. Sin embargo, aquí hay una parte que también dentro del adoctrinamiento de Jojo es importante mencionar, que es esta imagen y este ideario un poquito, pues un poco burdo hacia los judíos. No sé si recordarán que él, regresando de su entrenamiento, que le pasa un tema con una granada, él lo aíslan en su casa, él se aboca a trabajos que el propio partido le encomienda, como lo es el pegar propaganda, el ser mensajero del propio partido. Sin embargo, cuando llega a su casa se encuentra con la sorpresa de que tiene a una persona viviendo en su ático y él cree que tiene colmillos, tiene cuernos y sobre todo que duerme colgada en las paredes como un vampiro, porque esa es la imagen que el Reich le ha inculcado al niño, ¿no? Y a mí me parece muy importante mencionar estos dos puntos, porque realmente, y aunque nos parezca un poquito alejado de la realidad, esto realmente pasó, ¿sí? En las juventudes hitlerianas, que ahorita vamos a hacer un poquito más del abordaje de un contexto histórico real, esto sucedió, ¿sí? En el adoctrinamiento les manejaban a los niños, de hecho hay un libro que por ahí lo voy a mencionar al ratito, que se llama Setas Venenosas, que habla sobre precisamente los judíos en la Alemania nazi, y es un libro que se les daba a los propios miembros de las juventudes hitlerianas para que aborrecieran completamente a los judíos y los tomaran como los enemigos totales de todos los males que le pasaba a la Alemania, ¿sí? Entonces, bueno, para mí es una película bastante rescatable y sobre todo que es, como lo mencionábamos al principio, creo que todos compartimos con este pensamiento, es que es una película que aborda de manera muy somera el contexto histórico, se aboca más a una parte de hacer una sátira y de comedia, pero que también es bastante rescatable para poder analizar un contexto y, como bien lo decía Carlos, rescatar un poquito de lo que tenemos olvidado de un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No sé si alguien más quiera contribuir con nosotros. Bueno, si no, yo me gustaría decir algo. Adelante, Carlos. Gracias. No, yo también, ahora sí que ya lo habíamos mencionado, pero sí me gustaría hablar precisamente de ese contexto del cual dices, de lo que sucedía entonces y cómo se representa. Creo que es algo muy bueno cómo se representa en la película, que es algo que vivimos actualmente, no en todo, bueno, no en un país específico, sino yo creo que es un tema del contexto internacional, que es la parte de la división que existe entre temas ideológicos. Y creo que está muy representado ahí en el tema de la mamá, ¿no? De cuando se sientan a la mesa a cenar y se pelea él, ¿no? Porque le dice, él siendo un fanático, ¿no? Como lo pintan, de un fanático de las juventudes, y se pelea con la mamá y le dice que no le importa su país y que es una traidora prácticamente, ¿no? Y que al final él más o menos entiende, ¿no? Ya la situación cuando se encuentra muerta la mamá, ¿no? Porque sí, efectivamente, para el régimen, pues era una traidora, ¿no? Pero creo que eso es una representación importante de lo que se vive actualmente, no esa división ideológica en la cual estamos metidos, bueno, que Estados Unidos está también muy, muy, muy metido y por supuesto muchos otros países. Creo que aquí me gusta siempre este café porque tenemos gente de muchos lados. Hoy me gusta que tenemos gente de muchos, muchos países de América Latina. Ya está alguien por ahí de Ecuador, de Costa Rica, de Honduras. Entonces es padre y creo que todos entendemos en una parte de cómo estamos divididos, muy divididos. No puedo decir, a lo mejor no tanto como en aquella época, pero sí en un sentido de que, al menos aquí en México, hay incluso peleas de familias, ¿no? De amigos, que terminan o dejan de hablarse por temas ideológicos, ¿no? Porque
porque yo no creo en esto y tú sí crees en esto y prácticamente prefiero destruirte o prefiero dejarte de hablar porque ya no te soporto porque tú defiendes a tal o tú no defiendes a tal. Entonces creo que eso es una parte muy padre de la representación de lo que dice la película y que es una también muestra de lo que sucede actualmente, ¿no? Y yo nada más para concluir, si quisiera enfatizar esta parte de, bueno, muchos aquí saben que yo también soy catedrático, o soy profesor tanto de preparatoria como universidad, y está muy olvidado lo que sucedió en aquella época. Creo yo que las nuevas generaciones, incluida la nuestra, por supuesto, no hablo nada más de los que son estudiantes ahora, sino ya tanto generación X y Y y pues los nuevos Z, son generaciones que han olvidado ya mucho el tema de la guerra y cómo se vive un conflicto de gran magnitud como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Creo que este año, bueno, el año 2020 y todo el año que llevamos del confinamiento ha sido una pequeña muestra de lo que es un conflicto a escala global. Ahorita la guerra no es contra una nación o contra un líder, sino contra un bicho que no podemos ver, pero creo que también a mí me gustaba mucho el año pasado decir que el gran confinamiento era vivir la historia, que por primera vez algunos científicos sociales ya le habían puesto nombre, ¿no? Y es la historia del gran confinamiento de 2020, cómo nos verán dentro de 50 o de 100 años, ¿no? Como nosotros ahora hablamos de la Gran Depresión o de la Gran Guerra, ¿no? Y en ese entonces vivir la Segunda Guerra Mundial pues se ha olvidado y desafortunadamente eso ha provocado que las generaciones piensen que eso en los libros de historia no va a volver a pasar. Y yo creo que lo bonito de esta película, porque sí, evidentemente es una película enfocada a las juventudes, es para niños, para ver una especie satírica de la situación, pero al menos esa parte de verlo con cierta ternura, un conflicto tan grande o tan grave como fue la Segunda Guerra Mundial, pues revive un poquito lo que fue, ¿no? Y es padre ver al final de la película cuando le dice, ¿no? Se acerca con la niña judía y le dice, ya acabó la guerra, ¿no? Y le dice, pues ¿quién ganó? No, pues ganamos nosotros, ¿no? Y tú no puedes ya salir porque pues ya tenía ahí un sentimiento con ella, ¿no? Y le dice, ya no puedes salir tú. Y ella se queda así como, no puede ser, ¿no? O sea, y esa parte es de entender un poquito el sentimiento de que hay bandos, ¿no? De que siempre hay bandos en los conflictos y ese sentimiento de que nosotros no podemos conocer porque no vivimos en una situación de guerra tal cual, ¿no? Pero sí esa parte de transmitir un poco el sentimiento de las generaciones pasadas a las generaciones nuevas, ¿no? De lo que debieron sentir. Creo que fue Andrés, o no me acuerdo quién, o Brian, quién fue el que nos comentó que trabajaba en un tema de cuestiones del holocausto, que es padre o debe ser muy importante transmitir esos sentimientos a las nuevas generaciones de cómo se siente estar en una situación de guerra para que no se olviden, ¿no? Y no olvidarlo significa que no permitir que vuelva a suceder. Pues yo creo que esa es la ventaja más importante o la parte más importante que debe dejar la película, ¿no? Y ahí termino. Gracias, Carlos. Fíjense que también un punto también a rescatar lo que mencionaba Carlos es esto, que al final de la película la enseñanza que nos hace ver es que también Jojo, a pesar de su fanatismo empedernido hacia el Führer o hacia Adolf Hitler, dejó de ser tal cuando empezó a ver las realidades de lo que acontecía y sobre todo que cuando cambia su contexto, cuando le sucede, como bien mencionaba, lo del tema de la granada, que ahora tiene que estar en su casa y demás temas, es cuando él se da cuenta que Elsa y él comparten mucho en común, no dista mucho del ideario que tenía, como se los mencioné anteriormente, de esta imagen que les habían plasmado de un judío casi como un monstruo, que es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esa escena donde termina la guerra, él no la deja salir y al final salen y ven que ya todo regresó en cierta forma a la normalidad, es un buen refresh para todos nosotros en un contexto actual, para ver que no podemos distar mucho de un conflicto internacional, como bien lo refieres, Carlos, y que esto puede estar a la orden del día tal y como pasó en aquellos entonces que tampoco nadie se imaginaba que algo así fuese a pasar y que hoy puede ser ya no una guerra bélica como tal, sino puede ser una guerra comercial como lo pudimos ver con el tema de las vacunas, que estuvimos en una preguerra fría casi en el tema de medicinas, ¿no? Hoy en día, pero bueno, hoy vamos a contextualizarlo en ese sentido. Adelante, Felipe.
Gracias, Gustavo. Bueno, voy a bajar aquí la manito porque ya listo. No, simplemente como quería empezar con un elemento que me parece muy llamativo de la peli y es que estos temas, si bien son muy sensibles, uno al principio podría tomar una reacción de que estaba analizando como algo tan trágico, algo tan trascendental, pero entonces, entonces al final de la película uno finalmente no sabe cómo reaccionar, ¿no? Creo que eso es como chévere, como si me río porque me pareció chévere, me pareció en algunos episodios chistosa y pues muy enternecedor los niños. De mis personajes favoritos es el amiguito de Jojo que... Es el muy gordito tierno, ¿no? que es muy tierno. Yorkie se llama. Sí, Sí. y entonces, bien interesante. Entonces uno no sabe cómo reaccionar después porque si uno lo piensa, pues también fue una tragedia. Sí, se murió un montón de gente y pues claro, el pueblo judío de una u otra manera fue, para sí mismo fue una tragedia, pero los rusos también perdieron un montón de gente en esa guerra. Los mismos alemanes, o sea, se murió un montón de gente y eso es una tragedia como para el mundo. Entonces uno no sabe finalmente con esta propuesta cómo digerirla después, ¿sí? Como se acuerda uno de cosas chéveres y se ríe y se enternece, pero se acuerda de lo trágico que fue ese episodio y digamos que yo creo que eso es valioso en la misma película, que yo no sé si ustedes se vieron Parásito o Parasite, que fue esa película surcoreana, eh, y uno termina como con una sensación muy parecida, como que uno se reía en episodios de la peli, pero al final uno se preguntaba qué tensiones tan grandes e inequidades y desigualdades en una sociedad que uno pensaría que es una sociedad desarrollada. Entonces creo que eso es chévere, interesante como lo trata la peli, creo que yo me quedo con eso, como esa nueva propuesta narrativa que es un poco la ironía y abordar temas tan trágicos desde la ironía. Hay que reconocer que es ficción y entonces pues en ficción pues no, o sea, no es historia, ¿sí? Y ahí hay como unas diferencias y pues chévere también. Eso es como cuando uno lee una biografía novelada, ¿no? Que uno se encuentra como con episodios que sí son, pero con otros que no, para darle secuencia a la narrativa. Eso es un primer elemento, me gustó y yo creo que eso es muy rescatable de la peli, me gustó mucho. Y a veces uno piensa que cuando hablan temas como tan infantiles o desde la perspectiva de los niños, son como algo menor, ¿sí? Digamos como una propuesta menor. Pero no es así porque dentro de la fábula también uno encuentra muchos mensajes, sobre todo en términos morales, o en otro tipo de narraciones como esta encuentra también unas sensibilidades que le pegan a uno de adulto mayor. Ese es un primer elemento, pero otro elemento que me parece más interesante y es por qué hoy hacer una película como esas, ¿sí? O sea, ¿para qué? Si ya lo que se ha escrito y se ha dicho es mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, y yo creo también, y más con este director que es judío, mm, no sé hasta dónde sea un judío observante, pero por lo menos sí tiene en su cabeza una reflexión sobre su historia y sobre la historia que ha pasado con el pueblo judío. Entonces, hoy como un director, por cierto, muy exitoso, se piensa esa historia. Y es lo que yo vi un poco no sé si ustedes se vieron esa película o esa serie de Unorthodox, que es sobre sí, sobre una judía muy observante en un grupito ahí, como en una secta judía, y cómo ella se sale de ahí. Cuando ella va a Israel, las reflexiones eran como, bueno, ahora estas nuevas generaciones, ¿cómo entienden la historia de este siglo XX que pasó y cómo la digieren? Si se quedan como en la tragedia, que efectivamente pues sucede y como son temas tan sensibles, le toca a uno ser como tan juicioso en lo que dice, pero si se queda como en esa tragedia, si supera esos temas, digamos, trágicos de una historia del siglo XX dura, compleja, donde también tienen que construir un Estado, donde también en Medio Oriente, pues casi que haciéndole la guerra con todos los vecinos, Israel y todos sus vecinos en Medio Oriente, pues en una situación muy tensa, y cómo hoy lo leen, ¿sí? Cómo hoy leen esa historia y cómo pasan al siglo XXI y desde qué narrativas y desde qué perspectivas históricas. Eso me parece interesante y me parece interesante la propuesta
de Waititi, ¿no? Que si bien es trágico, pero hoy creo que hay que empezar a revisar cosas, ¿sí? Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno, porque de una u otra manera había también alemanes que estaban en la resistencia, digamos. ¿Sí? Y que de una u otra manera, y ese es un personaje que me pareció muy llamativo, que es este general que estaba como medio tuerto, yo no sé, pero él, a mi juicio, él era el único que sabía qué era lo que estaba pasando y era que Alemania estaba perdiendo la guerra, ¿sí? Y él lo sabía, porque cuando fue o llegó cuando llegó la Gestapo a la casa de Jojo y vio el pasaporte o los documentos de la niña y la fecha no era la fecha de su nacimiento, sino era otra fecha, de una u otra manera el general se hizo como el de la vista gorda, pues como que la dejó pasar. Entonces, de una u otra manera entendía que lo más importante en ese momento, ya finalizando la guerra y pues el asedio a Berlín, no era tanto como, o sea, el problema central de la película del nazismo no es tanto el pueblo judío como excusa, sino más bien sus intenciones geopolíticas de constituirse como una nueva fuerza política en Alemania y que al final los judíos eran lo de menos, que es lo que expone en la película, ¿no? Al final lo que nos está importando es que llegaron los comunistas y también cómo los animales veían a los comunistas o a los rusos como lo peor, ¿no? Como que se acostaban con perros y demás y que, mejor dicho, parece que no fueran humanos. Entonces, en términos como generales, me quedo con esos dos elementos y con un elemento adicional que si bien la película no trata, pero que también me lleva a reflexionar por qué ese tipo de películas hoy es, y es un tema de los nacionalismos y lo perverso que pueden llegar a ser los nacionalismos en extremo, ¿no? Como los chauvinismos y en este caso, bueno, el nacionalsocialismo, pero lo preocupante que es el resurgir de los nacionalismos y siempre hay como un elemento al cual echarle la culpa. Yo siento un poco que en nuestros países en Latinoamérica se ha despertado un poco esos nacionalismos en dos factores. Claro, pues nosotros ahí con lo de las vacunas, pues más o menos cada uno tira para su lado, pero de integración nada para buscar entre todos vacunas. O sea, eso no hay. Pero lo otro es el problema migratorio, ¿sí? Y el problema migratorio sí ha despertado grandes nacionalismos y yo lo veo mucho aquí en Colombia, porque al lado, ustedes saben, nuestros vecinos son nuestros queridos amigos venezolanos, pero aquí sí se ha despertado un nacionalismo muy raro porque finalmente tenemos casi que una misma historia, prácticamente somos hermanos, ¿sí? Y hoy pensarnos en los problemas que el nacionalismo nos traería, creo que también es una buena reflexión que pone sobre la mesa la película, aunque no sea tan directa, pero sí tangencialmente la aborda y me parece interesante. Yo creo que con eso cierro para darle oportunidad a nuestros amigos que participen. Gracias, Felipe. Pues sí, en efecto, también el nacionalismo es algo que resalta en la película, como bien no lo dices, no está de manera directa, pero sí está implícita debido a que en las juventudes hitlerianas era precisamente el tópico principal para que se formaran niños desde muy temprana edad hasta su crecimiento y formación como soldados para que protegieran a la Alemania nazi como tal y sobre todo que juraran vida y lealtad a la Alemania y sobre todo al Führer, ¿no? Eso es algo importante y que, como bien lo mencionas, no está de manera directa, pero está implícito, ¿no? Y también algo que se me olvidó mencionar en un principio y comparto con ustedes, es la imagen de la niña judía, que a mi parecer, por fin en una película estoy viendo a una representación de un judío, no como siempre lo proyectan en las películas del Holocausto, ¿no? Como un judío endeble, frágil, en unas cuestiones precarias, sino ella estaba, en efecto, oculta, pero siempre demostró una inteligencia superior y una sagacidad impresionante para afrontar el contexto en el que vivía. Pese y máxime que ella había perdido también a su familia, ella fue posible de adaptarse, pese a su edad, adaptarse al contexto de vivir en refugio y también afrontar las cuestiones de la mejor forma y sobre todo con una madurez que no era propia para su edad, ¿no? Que esto lo llevó y la propició el contexto que ella estaba viviendo. Eso me pareció muy rescatable y si el autor, eso es lo que quería proyectar también en una cuestión
pro judía, me parece algo maravilloso porque ella hasta puso en tela de juicio muchos de lo que bien mencionas de la Gestapo y también puso mucho en el vaivén a la ideología del propio Jojo, que él creía que era bastante fuerte el nacionalismo que él profesaba, pero ella lo puso en jaque, ¿no? Y le hizo ver que las cuestiones no eran como parecían y que tampoco lo que él creía era pues una verdadera, una realidad completa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? No sé si de pronto Andrés, Jennifer o los que se vayan integrando recientemente que quieran hacer uso de la voz, son bienvenidos. Oye, nos dice Carmen en el chat que ella considera que se muestra una niña judía que mantenía su dignidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, a ver si Carmen ahorita lo quiere un poquito desarrollar, pero creo que sí tiene mucha razón. Y es bien padre cuando le dice, ¿no? Cuando él está diciendo a la niña que él es ario y son la raza superior y lo agarra y lo amenaza y le dice, ahí está tu raza superior, ¿no? O sea, creo que eso es algo que ninguna otra película lo había hecho jamás, ¿no? O sea, como esa representación de algo. Y yo no quería terminar, ahorita recuperando lo que decía Gustavo al inicio de la precisión histórica de que, o no me acuerdo si lo dijiste antes, de que muchas veces se considera temas como, por ejemplo, el de Inglourious Basterds, ¿no? Que la de Bastardos sin Gloria, que hay, que gente pues, se cree lo que está viendo, ¿no? A mí la única queja que tengo es que en algún momento se menciona el niño, el mejor amigo le dice, ¿no? Que los comunistas son peores que los judíos, ¿no? Que ellos son una raza peor y que también tienen como 3 cabezas. No recuerdo bien el diálogo, pero le dice algo muy malo, ¿no? Y al final vemos que en la escena final, cuando salen ya los dos de la casa, se ve a una unos motociclistas armados, bueno, soldados estadounidenses con la bandera acá muy, muy a la clásica gringa de bienvenida a la democracia, y no se muestra la realidad, que en realidad el Ejército Rojo fue quien tomó Berlín, ¿no? No fueron los estadounidenses, ¿no? Entonces esa sería mi única crítica muy así del tema de la precisión histórica, ¿no? Totalmente de acuerdo, digo, también hay que recordar que en esa escena justamente suena la canción de Hero de David Bowie, que es, yo creo que por eso que le dan ese contexto norteamericano, pero bueno, yo creo que más que nada encaminado a ello, pero tienes toda la razón en ese apartado que, vaya, yo concuerdo totalmente contigo, Carlos, gracias. Jennifer, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Todo bien, bienvenida. Hola. ¿De dónde nos acompañas, Jennifer? Yo soy de la Ciudad de México, pero ahorita vivo en Puebla, entonces específicamente en Puebla ahorita. Excelente, excelente. Excelente, sí. Bienvenida. Sí, gracias. Pues yo vi la película hace como 2, 3 meses, ya no la tengo tan fresca. Ahorita con los comentarios que ustedes dijeron, ya más o menos me voy acordando más. Creo que obviamente coincido con muchas de las cuestiones que mencionan, ¿no? Sobre todo siempre ver un tema en específico, un conflicto, un fenómeno en general, desde una perspectiva diferente, pues siempre llama la atención, ¿no? Ahorita mencionaban también, por ejemplo, la de poco ortodoxa, cómo finalmente hay muchas cosas que pues sí me impresionaron y cómo finalmente en pleno pues siglo XXI todavía siguen viviendo estas comunidades de esa manera, ¿no? O sea, sí es algo que la verdad, si no lo conoces a fondo, pues sí te sorprende. Sin embargo, bueno, tuve una plática precisamente con mi profesora de Medio Oriente y finalmente me dijo que hay también que tener cuidado con este tipo de series, ¿no? Que si bien obviamente se apegan mucho a muchas realidades, evidentemente todo está visto desde una perspectiva en específico, ¿no? Y entonces pues se pintó de algún modo que esta comunidad de donde era esta chica, que ya no me acuerdo cómo se llama, finalmente la pintan de un modo pues muy, muy drástico, o sea, que nadie quisiera vivir ahí prácticamente, ¿no? Entonces siempre hay que también ver la otra cara de la moneda, como en la de Persépolis, también no sé si la han visto, de cómo se maneja que esta cuestión de Irán y cómo el régimen era súper fuerte y todo, pero finalmente como la chica, pues seguramente muchos y muchas coincidimos con ella, pero no podemos dejar de ver también que la chica pues tenía un estatus socioeconómico muy, muy bueno, ¿no? Hasta la pudieron sacar de ahí. Entonces, esta cuestión ahorita de cómo finalmente pintan a la chica, y sobre todo que fue una chica, ¿no? Judía, fuerte,
¿no? Y cómo finalmente la mamá de Jojo también era una persona que sabía muy bien cómo tratar y cómo lidiar también con las ideas de su hijo, ¿no? Porque finalmente nunca le dijo que estaba mal o que cómo cree o cosas así, sino que poco a poco ella le demostraba ciertas cosas, ¿no? Y que él poco a poco se tenía que ir dando cuenta, ¿no? O sea, una guía. Para mí es una muy buena madre que no te dice autoritariamente lo que debes de pensar y tienes que pensar como yo, sino te doy la guía y está bien, va, si lo quieres pensar, pero tienes que también ver otro tipo de puntos de vista, ¿no? Y yo creo que finalmente el hecho de que, o sea, a mí siempre me llama mucho la atención la cuestión de la educación a los niños, ¿no? Porque pues para mí es un soft power muy, muy, muy bien manejado, ¿no? Y creo que en muchas series y películas siempre lo dicen, ¿no? Por ejemplo, en Avatar, sí, también como cuando Aang, bueno, si lo han visto, como cuando Aang se queda en la escuela de la Nación del Fuego, como desde chicos les empiezan a meter estas ideas de, no, mira, y el ejército del aire no, se defendió cuando no había ningún ejército, como ay, se me fue la palabra ahorita, el culto a la imagen, como el culto a la imagen también siempre, ¿no? De todo, por ejemplo, en esta cuestión a Hitler y de muchos líderes, ¿no? A lo mejor simpatizamos, a lo mejor no, pero el culto a la imagen también siempre es muy fuerte y para mí en lo personal también, pues evidentemente es un tipo de soft power que la película para mí dejó ver muy bien, ¿no? Y bueno, el Hitler que maneja en la imaginación del niño, pues se me hizo muy interesante porque finalmente te das cuenta que obviamente un niño lo percibe a como es, como un niño, ¿no? No es que sea tonto ni nada, simplemente que su percepción obviamente no va a ser como un adulto, es muy diferente, ¿no? La ve hasta de un modo como un amigo, como que te voy a ayudar, como porque así se lo han manejado, ¿no? Ya conforme va viendo todos los puntos, lo que realmente está pasando, cuando se da cuenta que realmente la niña judía no es como el monstruo que le habían pintado, entonces ahí ya los niños poco a poco van despertando y poco a poco van tratando de no seguir alienados a estas imágenes y a este soft power que les van manejando desde chiquitos, ¿no? Y bueno, eso es lo que básicamente ahorita quería comentar. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por tu colaboración. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Sí, Gustavo, me gustaría añadir unas cositas nomás. Bueno, estaba yo también leyendo algunos temas, análisis también sobre la película como tal, ¿no? Y algunos análisis decían que justamente el objetivo quizás de la película como tal no es desmentir un poco o desarticular justamente las ideas nazistas como tal, ¿no? Sino justamente quizás vivir una realidad paralela o una realidad distinta, ¿no? De cómo vivían eh, quizás una familia o quizás cómo vivía un niño como tal, eh, su apego, ¿no? Su apego a las ideas nazis como tal, esta figura que muchos niños incluso ni siquiera lo conocían a Hitler, ¿no? Inclusive muchas personas no sabían cómo era su voz, no sabían cómo era su figura, pero justamente por este adoctrinamiento que tenían ya como que se estigmatizaba como tal a esta figura, ¿no? Entonces me pareció importante solamente añadir a esa cuestión y nada, pues el tema está muy interesante también, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Bueno, solo quería saber si se me escucha. Fuerte y claro. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Algo que me llamó la atención fue principalmente el estado, como ustedes habían mencionado, cómo le chocaba las ideas a Jojo para el final de la película y cómo se presentaba una imagen con relación a cuál era a la verdad. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo una investigación de comunicación política,
y las noticias falsas, determinaba que las personas, por mucho que se le dijese de que la noticia falsa fuese falsa en sí, y no tuviese validez en el mundo real, siempre iba la persona a creer que fuese verdadero la información que se le estaba brindando, solo porque estaba en consonancia con la información o el conocimiento adepto al cual tenía cada persona, no importando si esto fuera un nacionalsocialismo o algún tipo de ideología en específico. Las personas siempre van a defender algo en pos de no entrar en contradicción consigo mismos. Y es como decía Orwell, el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato algo respetable y darle mero apariencia y solidez al viento. Y de la misma manera, como mencionaban a priori, que era un tipo de soft power bien especializado. Si uno se pone a leer los 11 principios de Goebbels, que era el jefe de propaganda nazi, que si bien no se vio en la película, pero estaba presente en todas las acciones que se podían percibir, esto no solo era un plan ideológico, sino también una construcción tanto sociocultural, idiosincrática, geopolítica y demás, algo que tenemos que tomar bastante en consideración, puesto que en Latinoamérica se viene presentando mucho esto, y más con cuartos de guerra o también neuropolítica. Y esto era algo no solo de biopolítica, sino también psicopolítica, aunque no estaban los términos establecidos. Excelente, excelente. Adelante, gracias Eduardo. Adelante, Carmen. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Lo que quería aportar es que lo curioso es que en la película Jojo tiene a su mamá, tiene sus amigos, tiene una vida en base a lo que el Estado alemán ha dictado para los niños y adolescentes, pero no se nota la figura paterna. La figura paterna viene a ser Hitler. Entonces, esa ausencia de figura paterna en la mente de Jojo la asume Hitler y podría, no sé si me aventuro a hacer esta reflexión, pero me da a entender de que el director quiso plasmar de una u otra manera que Alemania necesitaba a un padre. Estaba tan golpeada después de la Primera Guerra Mundial, estaba tan baja su autoestima como nación, como país y también a nivel de cada individuo, que necesitaban un padre. Y ese padre lamentablemente lo encontraron en Hitler. Y por ello es que al ver que tenían un salvador, entre comillas, que veían una luz al final del túnel, entonces se aferraron con todas sus fuerzas. Pero claro, todo mesianismo es peligroso y los propios alemanes lo pudieron comprobar, ¿no? Y también hay un elemento que me parece digno de rescatar y es el hecho de que yo por la misma concientización al que es sometido, a la alienación que es sometido por el régimen, él trata de negar lo que está viendo, negarlo la realidad al principio, ¿verdad? Hasta que los hechos le hacen ver que las cosas no son como él las piensa, sino que son de otra manera. Y toda la sociedad alemana vivía esa ceguera, entre comillas. Y un libro que me parece muy interesante, que relata esto, es El jardín de los Finzi Contini, que también hay una versión cinematográfica, es muy, muy interesante. Y no voy a spoilear la película, porque es muy bonita. Leí también el libro. Y se nota esto, cómo a través de una familia, cómo es que ellos se resisten a ver lo que está sucediendo. Y también, una sugerencia también, si pudieran ver la película Desde Allí, que fue protagonizada por Peter Sellers y Shirley MacLaine,
Es una película muy interesante porque refleja una actitud que creo que muchos tienen también y en la sociedad de hoy, que es el refugiarse tras el televisor. Y si la ven, van a saber a qué me refiero. Es muy interesante cómo es que este personaje que interpreta Peter Sellers tiene una concepción del mundo a través del televisor. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Carmen. Fíjense que haciendo un rescate también de lo que estaban comentando, aceptar a quien quiere ingresar. Haciendo un rescate de lo que bien mencionaban, como Jennifer, Andrés, Eduardo, Carmen, en la cuestión, por ejemplo, que habla sobre la educación, es un punto medular, por ejemplo, cuando se inicia las juventudes hitlerianas, que esto ya fue como una medida desesperada en la formación alemana hacia los niños, porque esto no nace con el Reich, o sea, ya nace muchísimo después, ya avanzada la guerra, se crea las juventudes hitlerianas, que fue y llevó todo un proceso que ahorita les voy a hacer un análisis, un breve del contexto histórico, pero así de manera de introducción, en la cuestión de educación tuvieron que reformar completamente toda la educación alemana, depurar todo el profesorado, que estuviera obviamente en contra del régimen, y también empezar a hacer una nueva reforma educativa, por una forma en la cual fuera pro el nacionalismo alemán y que empezaran a inculcar ciertas materias no desde un ámbito o que la premisa no fuera el tenor educativo ni académico, sino que fuera una cuestión de adoctrinamiento y dos, de formación militar, ¿sí? Creo que algo pasó, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, porque hubo varias notificaciones, perdón. Bueno, como les decía, las principales materias en las cuales se centraba las juventudes hitlerianas, por ejemplo, primero era la formación física, ¿sí? Que era primeramente, como lo aborda la película, cada fin de semana los niños alemanes, que eran, como les digo, de entre esta edad, como la de Jojo, que era de 10 años hasta los 18 años, iban a estos campamentos como cursos de verano, pero de tenor militar, precisamente a formarse en las armas, en toda la estrategia militar y sobre todo si ustedes se acordarán, en que les mencionaban cómo era un judío y se los describían cómo era un judío y cómo era la sangre pura alemana o la sangre aria, que lamentablemente en un contexto histórico la sangre aria dista mucho de la cosmovisión que tenían también los alemanes propiamente, porque en una investigación que hace algún tiempo en la maestría estuvimos checando también, fue una conceptualización de la sangre aria que nació en la India y que era de unas personas bastante corpulentas y bastante altas, que la concepción la fueron llevando los alemanes a una deformación que eran precisamente eso, completamente blancos, altos, fornidos y a ser super soldados, ¿no? Que esto era la imagen que querían proyectar para los jóvenes en formación, ¿sí? La segunda, también se ponen en paréntesis, en la formación física, que también les ponían pruebas constantes a los niños y a los jóvenes, precisamente que compitieran entre ellos, para que ellos conceptualizaran de que esto era una constante competencia y que ellos tenían que ser mejor que el otro y mejor que el otro y mejor que el otro. Entonces era parte del adoctrinamiento. Otro era la geografía y la geopolítica, ¿sí? Que tenían que conocer y vivir también lo que era el espacio vital alemán, que ellos eran la premisa que tenían que cuidar y salvaguardar, ¿no? Y la biología, que es lo que decíamos, que iba un parte de la política antisemita, que era conocer cómo eran los rasgos propios de un alemán puro y cuáles eran los rasgos de un judío, que distaban obviamente en las imágenes que plasman, que distan muchísimo de las realidades que realmente eran, ¿no? O sea, no obviamente no iban a tener cuernos, ni iban a colgarse de las paredes como vampiros, ¿no? Esto es lo que les mostraban a los niños para crearles un cierto temor hacia los judíos. Pero en un contexto real, las juventudes hitlerianas tomaron su auge precisamente antes de la toma de Berlín, cuando Adolf Hitler se refugia en su búnker en Alemania y ellos tienen que tomar las armas de los cañones antiaéreos.
De hecho, hay unos documentales bastante importantes sobre este tema, que es un poco mencionado, y de hecho hay una película, no recuerdo el nombre, que es una película que habla precisamente y solamente de las juventudes hitlerianas, de su formación hasta pues que termina completamente deformándose lo que el proyecto que se tenía desde un inicio, ¿no? Pero ellos toman los cañones antiaéreos y juran proteger la vida de Adolf Hitler en los últimos años pues, del Reich y también pues, de Adolf Hitler, ¿no? Y si ustedes recordarán también en la película, hacen este tema en específico cuando aparece Waititi, disfrazado obviamente de Hitler, pero con un balazo en la cabeza y un poco pálido, ¿no? Que ahí ya se hace entrever que ya se va a terminar la guerra con el suicidio de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, esto es un contexto que me pareció rescatable también y que va enfocado a lo que realmente pasó con las juventudes hitlerianas. Ellos tenían que proteger en todo sentido al Reich, a la Alemania, pero sobre todo a Adolf Hitler, y como eran pequeños, pues los ocupaban como carne de cañón más que como soldados bien formados, como carne de cañón, porque pues eran los únicos prestos a estar en Alemania y proteger las primeras líneas antes de que llegaran los soviéticos a tomar pues los últimos bastiones del Reich, ¿no? Entonces, ahí les digo, les va a pasar un link también de un documental de las juventudes hitlerianas que precisamente hace este abordaje, y como un bonus, los niños que eran reclutados para la Alemania nazi, de hecho eran reclutados para esta agrupación el 2 de abril, si mal no recuerdo, que era el cumpleaños de Adolf Hitler. Entonces tenía una mayor peso y una mayor carga emocional para ellos, ¿no? No sé si alguien más quiera hacer uso de la voz. Bienvenido. Sí, Gustavo, yo quisiera decir algo. Sí, Felipe, adelante. Bueno. No, adelante, Felipe. Listo, sí, simplemente a mí me parece chévere que con todas estas pelis que hemos dicho y hemos hablado, de pronto sugerido, qué bueno si de pronto en la próxima sesión, no necesariamente la próxima, sino en una nueva sesión, creo que no sé si es como en mes y medio, algo así, o para mayo, creo, abril o junio, bueno, no sé. Pero como en un nuevo momento del Café Internacionalista, podríamos de estas pelis que mencionamos aquí, de pronto ponerla como para la charla. Ahora, ahí sí quería también hacer un poquito un marketing, un poquito, que hay un grupo de Telegram del grupo de internacionalistas, para que los que están allí no están en esos grupos se incluyan. Por allí dejaremos como los enlaces. Vienen otras actividades del Café Internacionalista, y qué bueno si incluimos de alguna de estas películas el tema no sé, algún tema que hayamos aquí mencionado, o de películas sugeridas, como también para leerlas en clave de internacionalistas. Sobre este último tema que mencionas de la ideologización, y sobre todo, digamos, que el problema moral que plantea, creo que también es muy interesante, y comparto como esa perspectiva de echarse una reflexión sobre hasta dónde llega o cuáles serían los límites de la ideología, ¿sí? O de ideologizar, que creo que es diferente un poco como al análisis político. ¿Sí? De pronto el análisis político uno podría revisarlo desde tempranas edades, pero no necesariamente desde la doctrina, desde el adoctrinamiento político. Y este tema de los niños de la guerra, o los niños en la guerra, me parece que también es relevante, en tanto pues nuestra historia en Latinoamérica ha sido bien particular, sobre todo con los grupos armados que de una u otra manera meten dentro de sus filas a niños, y o sea que a nosotros también nos toca y nos pega mucho, y sobre todo pues en el marco también del derecho internacional humanitario y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que también vale la pena echarse una reflexión moral sobre la ideologización. Bien interesante, Gustavo, gracias. No, hombre, a ti, Felipe, gracias también por la retroalimentación. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? Son bienvenidos. Ya, si quieren, ahora sí yo. Perdón, Carlos, no te había escuchado, perdón. Adelante. No se preocupes. Bueno, yo sí, rescatar esa parte que habías dicho, creo que fuiste tú mismo, Gustavo, que la parte de que haya una muy padre o cosa interesante de la película, finalmente, que es el no retratar tanto, digo, se hace una sátira de cómo era el régimen nazi, pero de no retratarlo tampoco como
una cosa burda, ¿no? O sea, sino que, no, que fueran demonios también, sino que hay un intento de rescate de que, bueno, no había ni alemanes buenos ni malos, simple y sencillamente eran personas que estaban inmiscuidas en un régimen que no necesariamente había sido su culpa, ¿no? Porque durante muchos años se intentó demonizar o satanizar a los propios alemanes, ¿no? De decir que todos habían estado de acuerdo y parece que nadie podía decir que no, ¿no? Y pues mucho revisionismo histórico acerca del tema de que ellos mismos muchas veces no sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aunque lo supieran, pues lo justificaron o no lo justificaron. Pues creo que es importante hacer ahorita en esta época que es tan compleja o la parte de la corrección política, un análisis. Quiero recuperar el caso de lo que pasó con esta chica en Disney, o que, bueno, que es una actriz, que no recuerdo cómo se llama la actriz, pero que fue excluida del proyecto, de los nuevos proyectos de la saga o de la franquicia de Star Wars por haber hecho un comentario que supuestamente fue antisemita, en el sentido de que ella menciona en algún momento en sus redes sociales que no había sido completamente culpa del régimen de Hitler, ¿no? Sino que también había sido un tema del propio odio entre vecinos o entre judíos acerca de lo que sucedía, ¿no? Que había judíos que tal vez habían traicionado a otros judíos en contubernio con el propio régimen nazi, ¿no? Ella tratando de hacer un tema de revisionismo histórico, ¿no? Y luego se le fueron todos encima, incluso bueno, Disney la separa de sus actividades como actriz de una saga tan importante, y es todo esto que mete el tema pues de la corrección política, ¿no? De que no se vale pensar diferente. Y creo que esa parte es necesaria en los filmes como Jojo Rabbit, de decir, de no demonizar a nadie, ¿no? De simple y sencillamente creo que es algo que sucedió y no debería estigmatizarse ni dejarse de hablar, ¿no? Como ahora que muchas películas ya no pueden mostrar algo, muchas sagas han dicho, ya no quiero mostrar este tipo de violencia o este tipo de ataques, y pues en realidad yo considero que es importantísimo mostrarlo, porque si no lo olvidamos que sucedió, ¿no? O olvidamos que es algo que nuestra sociedad ha hecho, y en un ánimo de corregir todo y de que todo sea de alguna forma correcto para todos, para tanto los grupos vulnerables como todos los grupos o los sectores sociales, empezamos a hacer esta estigmatización de las cosas que es absolutamente terrible, ¿no? Yo creo que sí debe haber una parte de hacer nuevamente una revisión de lo que sucedió entonces, que no se repita, pero que constantemente lo estemos recordando, ¿no? Que constantemente se haga ese recordatorio de las cosas que no están bien y de las capacidades del ser humano, de la maldad del propio ser humano, ¿no? Creo que eso es una de las enseñanzas que nos deben dejar películas como esta, y películas que tienen que ver con acontecimientos tan importantes como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es importantísimo. Nosotros como internacionalistas pues debemos estudiar eso, ¿no? O sea, que la capacidad de la maldad del propio ser humano, ¿no? Gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo en esta parte de que nos pueden hacer una buena referencia este tipo de películas, hasta dónde puede llegar el propio ser humano en contra de un odio hacia otro ser humano, que lo vemos ya potencializado. Por ejemplo, digo, la película no lo menciona, pero sabemos que en el contexto iba implícito los campos de exterminio alemanes, que fueron la solución final que le pusieron a este contexto, que lo tomaban como una invasión, ¿no? A Alemania, y que iba en contra del ideario colectivo alemán, y que lo tenían que erradicar, ¿no? Y murieron millones y millones de judíos en este embate en contra de una cuestión ideológica, más allá de una cuestión entre personas, era una cuestión ideológica que nos pone a pensar también lo frágiles que podemos llegar a ser también como seres humanos si no tenemos bien definidos nuestros ideales, y también podemos ser adoctrinados, como lo que pasó en Alemania, que llegó a ser parte del ideario colectivo, como lo vemos reflejado en estos niños, ¿no? Que desde edad muy temprana se fueron reflejando con este ideario, que hasta llegar a una edad adulta iban a tenerlo proyectado y lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque tenían este pensamiento bien concentrado de una Alemania pura y libre de judíos, ¿no? Que ellos tampoco entendían el concepto del por qué los judíos eran el enemigo, pero tenían este ideario proyectado hacia el exterminio total de ellos como sangre pura, ¿no? Entonces digo, esto es lo más lamentable, y sobre todo que hoy en día
lo podemos seguir viendo, ya no tal, esperemos que no tan radicalizado, pero en algunos elementos seguimos teniendo pues cierto odio racial y también por cuestiones ideológicas y de dogmas, ¿no? Que eso es lo más triste, que en pleno siglo XXI tengamos todavía algunos referentes no históricos, sino del presente, de algún embate igual que pueda llevar de menor a mayor escala en este contexto, ¿no? Yo te agradezco mucho la participación. También nos dice Carmen, en Polonia no aceptaban que hubo polacos colaboracionistas de la invasión alemana. También en Polonia hubo bastante enrequebre y bastantes rebeliones de parte de la comunidad judía. No se acuerdan de la película también del pianista, que aborda este contexto del gueto en Polonia. Me corregirán si fue en Polonia o en dónde fue. ¿Sí estoy en lo correcto? No me acuerdo, yo no vi. No Sí, de Varsovia. No, de el Varsovia, levantamiento de exacto. Varsovia. Ah, El claro. levantamiento de Varsovia. Sí, no tenía bien el dato de dónde era, pero el levantamiento de Varsovia, que fue el punto medular de la rebelión polaca en contra de el ejército alemán, que fue también un movimiento que a la fecha en Polonia sigue reconocido y sobre todo pues enarbolado por la gesta pues de alguna forma heroica en contra del nazismo que llegó tan radicalizado a Polonia. Creo que fue uno de los puntos más importantes y de los bastiones más importantes para la Alemania nazi, ¿no? En algún punto. Bueno, pero no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz. Adelante, Eduardo. Bienvenido. Gracias. Creo que también es importante hacer hincapié en cómo se percibía la ideología y el régimen desde la parte alta del mismo, inclusive hasta con los ciudadanos de a pie, porque si vemos Jojo y la mayoría de los alemanes pensaban que el régimen debía de ser, como ustedes lo describieron, en base a una posición aria. Pero quien ha visto la película de Operación Final o ha leído los diarios de Göring o de Eichmann, uno sabe que Eichmann, cuando estaba había sido secuestrado por agentes de la Mossad, él dijo, nosotros dentro de las mismas SS, cuando estamos en funcionamiento, y él tenía el código 1536, él dijo en su nota, debemos de ser delgados como Göring, altos como Hitler y rubios como Heydrich, creo que lo menciona. Entonces, si vamos cambiando las posiciones, también se hace referencia a Orwell, no sé si han leído el 1984, pero con notas, hace hincapié en cómo la perspectiva en base a la visión desde la élite es muy diferente a la perspectiva que se desea implementar en las personas que van a formar la masa que concentrará el poder. Y si bien Felipe lo mencionó, que el análisis político es muy importante en la relación de tanto poder como estructura, es muy importante también resaltar cómo se debe tener un balance en decir un discurso y mantener la creencia en otro. Porque tarde o temprano no es del todo determinante decir que una ideología es única, sino lo que importa al final es qué se hace con dicha ideología. ¿Y a dónde la encaminas? Totalmente de acuerdo. Digo, la Alemania nazi totalmente vio caracterizada por muchos programas precisamente para la preservación de esta ideología y sobre todo su preservación como sangre aria. No sé si ustedes habían escuchado el programa Lebensborn. El programa Lebensborn fue un programa precisamente de procreación alemana que solamente hombres y mujeres, bueno, hombres que eran miembros de la SS, de alto rango de la SS o de la Waffen-SS, pues tendrían que ser los padres de los nuevos supersoldados, ¿no? Eran campamentos donde las mujeres básicamente estaban prestas precisamente para poder tener hijos con capitanes alemanes y que también las mujeres tuvieran un árbol genealógico totalmente ario y puro para poder tener hijos varones encaminados a ser supersoldados y las mujeres ir directamente y ya directito al programa Lebensborn, ¿no? Este era el programa como lo que eran las juventudes hitlerianas. Y lo tomo, lo retomo un poquito este tema y lo saco a colación por lo siguiente. Haciendo una breve investigación del contexto en la cual nos aboca la película de Jojo Rabbit, que precisamente como lo mencionamos al principio, es de las juventudes hitlerianas,
hay una subdivisión entre estas juventudes. Primero, que era, como lo bien mencioné, las juventudes hitlerianas, que eran de 10 a 18 años, y las ligas jóvenes alemanas, que eran de puras mujeres, ¿sí? Que eran igual de los 10 a los 18 años. ¿En qué consistía esta gran diferencia? Pues básicamente no había otra más que iban y hacían exactamente lo mismo, era el adoctrinamiento como lo vemos en la película, que eran los campamentos estos de fin de semana, donde se iban a entrenar en las armas y demás, pero ya cuando crecían había una vertiente, llegaban a los 18 años y ya no, uno no iba a otra cosa que, por ejemplo, los hombres iban directamente a formar parte de las tropas de asalto, ¿sí? Iban directito a la formación militar. Y las mujeres iban con el ideario de preservar el adoctrinamiento y el dogma alemán, y era profesarlo en casa con sus familias y cuando tuviesen hijos proyectarlo igual para que fuera algo cíclico. Ahora sus hijos tendrían que pertenecer a las juventudes hitlerianas y formar parte del ejército alemán. Entonces era algo cíclico y una forma que así lo llevó a cabo el ejército alemán con tal de que se preservara el nacionalismo y que fuera encaminado a durar muchos años más, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre estas dos juventudes, que era precisamente como mencioné, los hombres iban encaminados a las tropas de asalto y las mujeres para preservar desde casa el ideario nacionalista y, pues, sobre todo, preservar esta ideología alemana, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la película, también hay mujeres en el campo donde entrena Jojo, pero, como les mencionaba, van encaminados a otro tenor totalmente diferente. Hay un mensaje en el chat. Víctima de este programa fue la cantante Ava Annie Fritz, cuyo padre fue un oficial alemán. Sí, pues vaya, muchas familias. Imagínense lo complejo que ha de ser tú como niño. Me recuerdo la película esta de El niño de pijama de rayas, no me acuerdo cómo se llama bien, donde el niño pues vive en una urbe y en una esfera privilegiada de ser hijo de un capitán alemán. Sin embargo, desconoce completamente lo que hace su papá, la función de su papá y sobre todo el contexto en el que estaba viviendo y por qué tiene tantas cosas, ¿no? Y que vive precisamente en la casa de un ex judío y de muchas cuestiones que él no dimensiona hasta que ve la realidad cuando se encuentra con el niño en el campo de concentración, ¿no? Entonces, digo, son historias paralelas que es importante mencionar y que en la propia película lo menciona cuando se encuentra, como vuelvo a resaltar, con Elsa, ve perfectamente de que no hay ninguna diferencia entre ellos, solamente pues tal vez el dogma, pero de ahí en fuera no hay otra diferencia más allá que por una cuestión de la guerra que les ha inculcado que tienen que ser diferentes y que uno tiene que ser sangre pura y el otro totalmente no. Y esto fue propiciado gracias a las leyes de Nuremberg que la crearon, precisamente donde dividen al ario y al no ario y al puro no puro. Y bueno, pues había esta división cuando se empezaron a implementar lo que era la estrella de David, que la tenían que tener colocada en el pecho, ¿no? Que eso es lo más lamentable cuando ya empieza la división en Alemania de los judíos y las políticas antisemitas, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Adelante, Ismael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada más dos cuestiones de las cuales yo recordaba. Sí, exactamente, las guerras surgen más que nada por idealismos y casi siempre se defienden lo que son los idealismos proféticos. En el caso de Alemania, con lo que es el Zoroastro, y de ahí se genera lo que es la perfección de la raza humana como ario. Entonces, por así decirlo, cada época, cada siglo, cada año, por así decirlo, nace un profeta que viene a decir que es la verdad del mundo. Y a veces nosotros defendemos, o muchas veces la humanidad cae en la defensa de esa, pues, hasta cierto punto, pues ese gran error, porque al final de cuentas, pues todos somos humanos, ¿no? Y pues nada más que tenemos una comprensión diferente. Y eso desemboca a que haya nacionalismos con la bandera, pues una bandera hasta cierto punto espiritual. Y bueno, eso genera que haya este tipo de catástrofes. Agregando, hiciste un comentario muy bueno, Gustavo, nada más que yo recordaba anteriormente que en Alemania no se conocía todavía como geopolítica, se conocía como geografía política. Ya después de que hubo la situación en la Segunda Guerra Mundial y que capturaron a varios comandantes o jefes supremos de la NSA, no, es NSS, ¿verdad?
Perdóname. Entonces, ahí fue donde ya les empezaron a investigar cómo es que Alemania había tenido la capacidad de expandirse tan rápido con el armamento. Y fue cuando empezaron a platicar acerca de la geografía política, cuáles fueron sus estudios y determinar cuál fue los aspectos en cada país, porque ellos desarrollaron muy bien lo que es la geografía política. Ya en Estados Unidos, posteriormente con sus pensadores, ya lo adoptaron como, ahora sí, geopolítica. Y fue porque de hecho una vez yo tuve esa pregunta, ¿en qué momento se divide la geografía política y la geopolítica? Y fue simplemente en vamos a decir, en el pasar de los años, entre lo que es la Alemania ya vencida, nazi, y lo que es el resurgimiento, más bien, el surgimiento de la nueva potencia y única hasta los 2008, que era Estados Unidos, y ahí fue donde adoptaron lo que es la idea de geopolítica. Pero sí, era mi participación sobre esa parte. Tienes mismo, amigo. Perdón. Les mencionaba que bien lo mencionas tú, Ismael, este punto es primordial, pero ellos lo conocían como espacio vital alemán. Al principio lo empezaban a conocer como el espacio vital alemán, que fue donde tenían todo el mapeo y precisamente, como bien lo refieres, ellos tenían un dominio extraordinario de los mapas y sobre todo el territorio que estaban conquistando. Ya después se fue deformando a, como bien lo refieres, en lo que es geopolítico, como van haciendo la geografía política o la geopolítica posteriormente. Pero imagínate qué romántico que le hayan puesto espacio vital alemán, porque eran lugares estratégicos para ahora sí, la vida útil de la Alemania nazi, que lo consideraban para proliferar su ideario proyectado, pues de ser una superpotencia y sobre todo que durara muchos años más en lo que era la Europa de aquel entonces, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Bueno, si me lo permiten, hay como una parte del contexto político, marco jurídico, que encontré por aquí en una tesis precisamente que habla sobre las juventudes hitlerianas, que es una ley sobre las juventudes hitlerianas promulgada el 1 de diciembre de 1936. Y si me lo permiten, hago lectura de la misma, que es bastante breve. ¿Qué dice? Permítanme un tantito. Si me permiten, proyecto pantalla para que la puedan ver y si gustan esta presentación, se las puedo compartir. ¿Ustedes me dicen si la pueden ver? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, aquí está la ley sobre las juventudes hitlerianas del 1 de diciembre de 1936. De las juventudes depende el futuro del pueblo alemán. La juventud alemana reunida debe, por ello, encontrarse preparada para sus futuros deberes con el pueblo. Por tanto, el gobierno del Reich ha dado término al siguiente decreto, el cual será promulgado aquí. 1. Toda juventud alemana se encuentra dentro del Reich, estará unificada en las juventudes hitlerianas. 2. Toda la juventud alemana, además de ser criada en familia y en la escuela, será educada en las juventudes hitlerianas, física, intelectual y moralmente en el espíritu de nacionalismo para el servicio del pueblo y de la comunidad. La misión de educar a la totalidad a la juventud alemana por medio de las juventudes hitlerianas se encomienda al líder del Reich para la juventud alemana en el NSDAP, que es el Partido Nacionalista Obrero Alemán, por sus siglas. Él es el líder de las juventudes del Reich, por eso tiene el puesto asignado de una autoridad de gobierno con sede en Berlín, bajo la inmediata dependencia del Führer y el canciller del Reich. Y por último, todas las regulaciones necesarias para la ejecución y consumación de esta ley serán promulgadas por él. Firma Adolf Hitler y el canciller, y lo que es el doctor Lammers, que era el jefe de la Cancillería alemana. Esto, como se los decía, fue promulgado en 1936. ¿Cómo lo ven ustedes? No, pues muy interesante la parte de esa necesidad, ¿no? De crear algo, bueno, muy visionario en el sentido, sin ánimo de defender, por supuesto, al régimen, pero una visión
a futuro, ¿no? De que sí, de los jóvenes, de la importancia de las juventudes que sí era muy necesario para ellos. Ahí yo quisiera hacerles una recomendación de una serie, la serie de se llama El Hombre en el Castillo, no sé si algunos la han visto, es una serie de Amazon Prime, en donde se hace un futuro distópico de un supuesto mundo en donde ganan los nazis, y eso está ambientada en los años 60, pero en un futuro donde ganaron los nazis algunos años antes de la guerra, ¿no? Y se toca todo este tema de cómo hubiera sido un mundo, ¿no? Si ellos hubieran ganado, la importancia de estos proyectos de Adolf Hitler, a futuro de los jóvenes, sale también este proyecto de los niños, de los super niños que les llamaban, ¿no? Y es una recomendación interesante. El final no es muy bueno, pero es una serie que te muestra toda esta parte de cómo hubiera funcionado un mundo gobernado por los nacionalsocialistas, ¿no? Es algo interesantísimo. Y yo una vez quisiera finalmente decir algo que era parte de esto también de las juventudes hitlerianas y de lo que vemos en la película de creer que los judíos tenían cuernos y toda esta parte, ¿no? Actualmente tenemos un mundo en donde vivimos prácticamente rodeados de fake news y de estas noticias pues falsas que te tratan de convencernos de algo. Creo yo que estos programas como las juventudes y toda la propaganda que Goebbels intentó hacer durante la época, esta llamada homogenización del mensaje repite una mentira suficientes veces hasta que se convierta en verdad, que es pues el creador de este tipo de propaganda, pero me gusta pensar que en ese entonces, obviamente los propósitos eran negativos, pero se hacía con un propósito social, o tenía una razón de ser el por qué existía o se crearon este tipo de propagandas, y que podemos debatir obviamente si era negativo o positivo, pero la razón de ser era que era modificar el pensamiento social para tener un propósito que en este caso, bueno, era negativo, pero era una razón de ser de las noticias falsas. Actualmente vivimos en un mundo donde tenemos un montón de noticias falsas que no tienen razón de ser más que un interés económico, ¿no? O sea, no se está tratando de cambiar la imagen de algo, simple y sencillamente es una noticia falsa por tener una noticia falsa y causar polémica o tener un desarrollo de muchos likes en una publicación y ganar dinero. O sea, se ha perdido hasta eso el propósito de ese tipo de propaganda, ¿no? No hay una razón real del para qué tenerla, sea positiva o negativa, ¿no? En este caso es un mundo totalmente distinto, ¿no? De eso. Entonces creo que sí es importante esa parte de pensar que evidentemente los propósitos eran negativos de las juventudes, pero pues si lo ves en un sentido social, tenía un propósito, una razón de ser. Claro, en efecto, digo, esta proyección que ellos tenían, pese a que la mayor parte era una formación bélica y sobre todo racial, también tiene un objetivo de los valores alemanes nacionalistas, que no de todo puede ser malo, ¿no? O sea, también tiene sus partes rescatables. Sin embargo, la proyección de estas juventudes fue más allá de una cuestión de un pueblo unido alemán, sino fue más, como se los mencionaba, de una carne de cañón para el ejército, y que fueran miembros nada más directo y prontamente de las tropas de asalto. Sin embargo, la parte rescatable puede ser el ideario que tenían. Digo, si ustedes pueden, y yo sé que la gran mayoría lo debe haber leído, el de Mi lucha de Adolf Hitler, el libro, también es un libro bastante peligroso, o sea, porque te hace una biografía bien estructurada de su pensamiento y entras un poquito a su mente de Adolf Hitler, que también tienes que aprender a separar lo que a ti te evoque algún sentimiento, o lo que de plano pues lo ves un poquito distante a lo que tú vives actualmente. Pero lo menciono como un libro peligroso porque digo, pues si eres de un poquito criterio endeble, pues puedes decir, pues tiene toda la razón Adolf Hitler, ¿no? Entonces, digo, ahí es un poquito más que nada por esa parte peligrosa. Exacto, digo, hasta en letras te llega a convencer, pese a que ya tiene muchos años de que ya no se encuentra aquí, tiene todavía este don de cautivarte a través de su lectura, ¿no? Entonces digo, este es un libro también bastante recomendable y muy importante para entender el ideario alemán, ¿no? Adelante, Jennifer. Gracias. Sí, bueno, yo creo que finalmente también por algo con lo que acabas de comentar, por algo pues fue un líder o sea, finalmente nos guste o no sus ideas,
pues era un líder muy carismático y por eso todavía tiene demasiado impacto si lo lees, ¿no? O sea, una persona que, no sé, de una nueva generación que en un momento lea esta obra de Mi Lucha, pues sí va a sentir cierta, no quiero decir empatía, pero pues sí cierta, o sea, sentirse más en lazo con él, ¿no? Y entender un poco en por qué lo hizo y tratar hasta de justificar esta parte, ¿no? De justificarlo y todo lo que él hizo en general. Y bueno, yo de lo que había comentado también antes, sobre finalmente cómo, pues la importancia de ir moldeando, e ir educando pues a las mentes jóvenes, ¿no? Y desde niños, ¿no? Y finalmente de algún modo pues nosotros igual en Latinoamérica, en México, sobre todo también cómo empiezan o sea, nosotros fuimos muy bombardeados con esta cuestión propagandística desde niños con las caricaturas, ¿no? Finalmente. O sea, los Looney Tunes, por ejemplo, para mí, ya que lo veo más grande, o sea, a mí me encanta Bugs Bunny y todo, pero no puedo negar que sí era una cuestión muy, muy propagandística de Estados Unidos, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo mucho, ya obviamente ya en la Guerra Fría, ¿no? Ya es un poco después, pero vaya, finalmente como Bugs Bunny, que era pues el gringo, vaya, ¿no? Era listo, era tenaz, era hábil, era ágil, era todo, contra el oso, que era precisamente ruso, que era un tonto, que era un bobo, que era un inútil, que tenía un ego súper inflado, pero que a la vez lo bajaba bien bonito Bugs Bunny, ¿no? Entonces, o sea, finalmente las caricaturas es un método para mí propagandístico muy fuerte y que claro que ha servido, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, las caricaturas que veía mi mamá, o al menos los programas animados que veía mi mamá, como Candy Candy y todo eso, y ay, nada que ver, ¿no? Nada que ver con, por ejemplo, los que somos de los 90s, por ejemplo, las caricaturas que ya vimos nosotros, ¿no? Ya con un enfoque social totalmente diferente, con un punto de vista totalmente diferente, y que también eso, pues, de algún modo repercutió, ¿no? Y más si eras niño que te educabas básicamente con la televisión, pues, o sea, te pegó muy fuerte, ¿no? Que hasta la fecha lo vas viendo. Entonces, yo sí sigo creyendo esa cuestión de que los niños y las juventudes sobre todo, ¿no? Pues son muy, muy importantes para cambiar el mundo actual y sobre todo a un plan a futuro, ¿no? Y se ha visto en varias ocasiones, por ejemplo, también cuando fue lo de la revolución cultural de Mao, finalmente quien estaba en el Ejército Rojo, específicamente, pues fueron los jóvenes, o sea, se enfocaban mucho en las juventudes también, ¿no? Entonces, o sea, si nos ponemos luego a ver ciertos puntos, ciertas cuestiones hasta mucho más, hace mucho tiempo, como cuando fue lo de Mahoma, no sé si han visto una película que está en YouTube, de hecho, que habla sobre la historia del Islam y habla de Mahoma, y hay una parte que sí sentí feo porque finalmente hay un punto en el que Mahoma sale pues corriendo básicamente de ay, se me fue el lugar, ay, bueno, un lugar, se me fue ahorita a ver si me acuerdo, y porque los niños van apedreándolo, ¿no? O sea, los niños finalmente, como esponjas de todo lo que escuchan, de todo lo que ven en sus casas y demás, pues proyectan evidentemente todo y reproducen el odio, ¿no? Que tienen su entorno hacia una persona cuando ellos no tienen la menor idea luego por qué, ¿no? O sea, solo lo repiten y ya. Y entonces así van creciendo. Entonces, ese es como el punto, pues bien logrado, la verdad, de estas cuestiones educativas, tanto, por ejemplo, el programa que nos mencionas que hicieron en los niños en el régimen de Hitler, o, por ejemplo, también nosotros educados con caricaturas de los 90 totalmente gringas, ¿no? A favor de los gringos, hasta que te metes ya después y te interesa y ves que pues realmente los gringos no son como te dicen, ¿no? O sea, y los soviéticos tuvieron un peso súper importante y si no hubiera sido por factores específicos, pues quién sabe qué hubiera pasado. Y ahorita, por ejemplo, lo que mencionaba, creo que Carlos, de la historia alterna, ¿no? La historia alterna a mí siempre me gusta mucho, es muy interesante
Y yo hace mucho vi un programa, no me acuerdo cuánto, estaba niña, entonces no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero supongo que me impactó porque todavía me acuerdo que era el nacimiento de Hitler y cómo el papá supuestamente sabía todo lo que iba a hacer su hijo, ¿no? Todo lo que iba a hacer, o sea, todo. Entonces dijo, no, pues este niño no es un niño, ¿no? Es un monstruo y todo lo que va a hacer. Entonces él regaló o algo le hizo al niño, no me acuerdo, ¿no? Algo le hizo al niño, pero finalmente alguien más se enteró y entonces suplantó a ese bebé con la mamá y finalmente tuvieron el niño. O sea, finalmente lo criaron y todo, aunque no fue el legítimo niño que había nacido antes, ¿no? Y el tipo pues solo se quedó como de, pues, ¿qué onda? O sea, entonces a fuerza tiene que existir Hitler o ¿qué pasa, no? ¿Por qué es así? Entonces eso pues me dio mucha curiosidad y también las historias alternas se me hacen muy interesantes, ¿no? ¿Cómo sería México, por ejemplo, ahorita si hubiera ganado Hitler, ¿no? Pero pues bueno, eso era básicamente lo que quería decir. Gracias, Jennifer. Fíjate que hay un punto medular que hasta eso en la carrera también lo analizamos, que era, de hecho, las caricaturas norteamericanas en el contexto geopolítico actual, ¿no? Y lo saco a colación porque eso también nos evoca la película, de la propaganda y el efecto de la propaganda, tanto en los niños como en la comunidad. No sé si ustedes lo llegaron a ver, pero yo me acuerdo perfecto y después lo rescatamos en YouTube, que era de una caricatura precisamente de Disney, que hace el vuelo de un cóndor por todo lo que es Latinoamérica. Entonces, esto evoca al plan Cóndor de la imposición de regímenes dictatoriales en Latinoamérica y precisamente proyectados por Estados Unidos, ¿no? Tú de niño obviamente no lo vas a analizar desde esta forma, pero ya desde un ámbito pues subliminal lo vas entendiendo de esta forma, ¿no? Y sobre todo que es el águila precisamente o el cóndor que vuela en todo lo que es Latinoamérica, evocando el poder que tiene Estados Unidos hacia lo que era pues, los países como México, como era Perú, como también Chile y de varios lugares donde impusieron pues en los regímenes, ¿no? Entonces esto también está muy interesante y los efectos de que tiene la propaganda hoy en día también, y lo podemos ver también en el contexto de que los niños fuesen reclutados, no es la única ocasión que se ha visto. También, no sé si ustedes, hay una película que se llama El día que mataron a mi padre, creo, digo, es de Angelina Jolie, también está en Netflix, que habla sobre los Gemeres Rojos en Camboya, y precisamente lo que hacen es el reclutamiento de unos niños, ¿no? En las filas de los Gemeres Rojos, que también es una película muy cruda, bueno, a punto de ojalá que la podamos algún día analizar, sobre todo el contexto, ¿no? De que estos niños eran pues, bastante sanguinarios y sobre todo que el ejército de los Gemeres Rojos fue bastante pues nocivo para la comunidad de Camboya y que trajo muchas afectaciones posteriores también a la guerra que tuvieron civil, ¿no? También otras, digo, es más local, pero la de Voces Inocentes, que también hacen el reclutamiento en Guatemala, si mal no recuerdo, El Salvador, ustedes me corregirán mejor, que es cuando se hace el reclutamiento a los niños, que también, de hecho, está grabada aquí en Veracruz, la película, pero es bastante buena. Pero adelante, Felipe, perdón. Gracias, Gustavo. No, sobre este tema de un poco lo propagandístico, yo quisiera contarles un poco lo que ha pasado aquí en Colombia con el proceso de paz y particularmente lo que decía Carlos de que, digamos, las fake news son hoy un poco más con una intención económica más que política. Pues le comparto a mi amigo Carlos que aquí en Colombia, cuando nosotros estuvimos en el proceso de votación por el proceso de paz, digamos, validarlo, como refrendarlo a través de un plebiscito, nosotros vivimos una experiencia muy interesante porque la derecha en Colombia es una derecha muy activa y es una derecha con un aparato propagandístico muy interesante. Eso entraríamos a juzgarlo si está bien o mal después, pero lo que sí les puedo decir es que montaron un aparato a través de diferentes redes sociales, incluso a través de WhatsApp, de cómo sería un mundo jugando con el miedo de la gente que ellos observaban cuando la guerrilla de las FARC entrara a hacer política.
¿sí? Entonces aquí con nuestro apreciado expresidente Uribe, él lo que planteaba era un lema muy interesante que caló en la mente de muchos de los colombianos, que fue el castrochavismo, ¿no? O sea, el eje Cuba-Venezuela es lo peor para Latinoamérica. Por ahí entra el comunismo a Latinoamérica y por ahí se va a pervertir Latinoamérica de esos buenos valores católicos, conservadores, que pues el uribismo, que es el partido de extrema derecha en Colombia, tiene muy metido dentro de su discurso, que por cierto son muy violentos. Pero lo que ellos dijeron era que a través de noticias falsas, porque eso no estaba en el acuerdo de paz, lo que mencionaban era si llegan los guerrilleros a participar en política y se firma el acuerdo tal como está negociado, primero van a dejar a la gente mayor sin pensiones, ¿sí? Entonces, claro, salen los viejitos o las personas mayores a decir nos van a quitar las pensiones, listo. Por otro lado, va a haber una impunidad violenta y aquí no se va a juzgar a nadie. Entonces, claro, salen todos los defensores de la justicia a decir que cómo es posible que van a hacer eso. Dos, que a ellos les van a dar un montón de plata, o bueno, tres ya, que a ellos les van a dar un montón de plata y que se van a enriquecer y que después de haber cometido crímenes de lesa humanidad, ahora van a estar, digamos que, con sus bolsillos llenos. Nada de eso pasó. Y que si y que se firmaba el acuerdo, Colombia se iba a volver como Venezuela. Sí, entonces, claro, juegan con esos temores y con esos miedos de la gente, que también es gente que, pues, que es empobrecida, que ve, digamos, que es educada a través de la televisión o que más bien se ha dejado educar a través de la televisión. Y de una u otra manera, digamos, el gran argumento que el líder de la campaña contra los acuerdos de paz, contra la refrenda, digamos, contra el plebiscito de los acuerdos de paz y que la gente votara y dijera que no, quien estuvo y quien dirigió la campaña, lo que decía, que me pareció muy interesante, y es que nosotros tenemos que que hacer que la gente salga a votar berraca, o brava, o molesta, digamos. Aquí en Colombia decimos berraco, pero que salga brava, ¿sí? Entonces yo tengo que jugar nuevamente con esos sentimientos, que ya no es, o sea, ya no es la política racional, sino ya no es la discusión o el debate sobre las ideas, sino es el debate sobre los sentimientos, o es explotar los sentimientos como un instrumento político, que es muy interesante, por cierto, que es muy interesante, pero que quien en Colombia ha hecho esa labor ha sido el partido de extrema derecha, que es el Centro Democrático, y probablemente, claro, eso es lo que uno ve desde afuera de Venezuela, pero el culto de la personalidad con Chávez sí se daba en esa misma lógica o en esa misma frecuencia. Un aparato propagandístico desde que de una u otra manera consolidara gobierno o consolidara una propuesta de Estado. Entonces, pues ejemplos de esos hay un montón, pero el más reciente, les cuento que lo hemos vivido nosotros, y con unos efectos muy trágicos, porque eso lo que ha hecho es polarizar mucho más la sociedad colombiana y lo que ha hecho es tensionar tanto esa disputa ideológica que la gente que es partidaria del Centro Democrático argumenta de una forma violenta, ¿sí? Entonces aquí hubo una gran movilización en contra de esos acuerdos, donde había gente que gritaba, si esos acuerdos se firman, balas lo que hay, balas lo que viene. O sea, es subiéndole el tono a que no va a haber una reconciliación, sino es una reconciliación en los términos de las imposiciones del Partido Centro Democrático, que por cierto recoge entre sus filas a grandes terratenientes que usualmente suelen estar paramilitarizados y narcotizados. Pero yo ya me puse muy espeso y solamente quería darles un pequeño ejemplo de que eso está muy cerca y de que esas fake news se han sido utilizados de una forma con intenciones políticas. Gracias, Felipe. Pues de hecho, también como lo mencionábamos, es de que hasta la fecha se sigue ocupando esta misma herramienta
y que sigue siendo con la misma efectividad, de acuerdo a la proyección que le queramos dar, sigue siendo igual de efectiva en cualquier contexto y a donde lo queramos ir encaminado, ¿no? Entonces puede ser en pro o en contra de cualquier situación. Entonces es un arma de doble filo, como acá también lo conocemos, que posiblemente, regularmente y siempre se ocupa para fines pues de intereses propios, no de un colectivo, de unificación, por ejemplo, de un estado o de algún pueblo, sino todo lo contrario, sino también para división o para fijar algunas clases en particular, como lo fue en este caso el nazismo, y hoy lo vemos en contextos ya más políticos en Colombia, por ejemplo, en el cual pues intentan enardecer también a la comunidad. También México no dista mucho de esto, nada más que en México somos nacionalistas solamente cuando hay fútbol y también cuando se meten con la bandera o con los tacos, ¿no? Entonces ahí sí sacamos nuestro poder nacionalista, pero somos, te digo, a veces no todos no nos queremos incluir todos, pero muchos también de doble moral en ese sentido, ¿no? Porque pues ojalá el sentido y el espíritu nacionalista pudiese profesarse todos los días y realmente con cosas que fueran positivas para unirnos como pueblo, y también lo mismo puede ser en cualquier otro país y en cualquier otro lugar del mundo, para proyectarnos como una sociedad pues también unida, ¿no? Pero es todo lo contrario. No sé si se acuerdan que alguna vez lo comentamos, de que también algunos lugares de Latinoamérica distan, ¿no? O sea, aunque seamos vecinos, pues tenemos problemas tan burdos, ¿no? Como que le ganamos en el fútbol y ya peleamos o chocamos, ¿no? De hecho, platicaba con Daniela, que no está hoy aquí, de Honduras, que también tiene pleito casado con México, ¿no? Es que el problema de nosotros con ustedes es el fútbol, y digo, realmente pues es algo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, es algo que se ha cultivado, ¿no? Pero bueno, esto como referencia. Pero no sé si ustedes lo tengan a bien, ahorita pasamos a las conclusiones de la película y algún comentario adicional, que yo creo que ya hicimos un abordaje bastante completo del contexto tanto histórico, político y de la película, y ahorita nada más ahondar un poquito más en las conclusiones que nosotros hayamos percibido, que bien es cierto, ya lo mencionamos al inicio, pero un poquito para refrescar las ideas y dar los puntos finales de este conversatorio, y ojalá que en el próximo podamos tener a más personas invitadas y que también sea igual de nutrido, igual que el cineforo que tengamos proyectado para la siguiente. No sé si alguien quiere empezar con las conclusiones. Si quieres, yo nada más. Adelante, Carlos. Gracias, Gustavo. Y sí, pues la conclusión es esa, ¿no? Uno de los principales puntos del nacionalsocialismo y del ascenso tan rápido de Hitler, pues fue precisamente esto, ¿no? Este manejo de la comunicación, que no me voy a poner, no quiero sonar nuevamente defensor, pero un manejo de la comunicación política extraordinario que sí realizó en ese sentido, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no voy a hacer una justificación ni, por supuesto, a calificar si fue para bien o para mal, sino como estrictamente en el sentido de comunicación política, pues el manejo de ese entonces era extraordinario. Y además por la época, porque ahora decimos, pues estamos llenos de fake news y de todo esto, que sí, evidentemente, como dice Felipe, se usan para lo que sea, ¿no? Aquí quiero recordar, bueno, los casos también hasta de los falsos positivos, ¿no? Que tienen allá en Colombia, también es extraordinario todo ese caso. Y acá en México igualmente, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha, todos hacen uso de las noticias falsas para mover algo, plantear un interés o de un grupo, ¿no? Creo que no estamos exentos, ¿no? También en Estados Unidos lo veíamos en la elección del año pasado, gente demonizando a Bernie Sanders, ¿no? Incluso poniéndole imágenes ahí al lado de Fidel y de Chávez, ¿no? Aquí se hace lo mismo en México. Es una cosa extraordinaria que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Por eso no puedo decir que sea algo específico de México, pero volvemos al tema de decir que las cosas no son ni negras ni blancas, ¿no? O sea, hay una situación que como científicos sociales vemos que pues hay un matiz gigantesco entre si Chávez estaba bien, o si Donald Trump estaba bien, o si Bolsonaro está bien, o si el propio Hitler estaba bien en su momento, ¿no? O sea, no veamos tanto con los ojos, o no midamos las cosas con los ojos del siglo XXI, del año 2021, sino que tratemos de medir muchas cosas con los ojos de 1936, ¿no? Lo que presenta Gustavo de la ley de las juventudes, seguramente en su momento, pues muchos sectores de la sociedad lo recibieron bien, ¿no? Y había una razón de ser. Hace rato nos decía Carmen, ¿no? De esa parte de
de cómo se vivía en ese momento, pues era una Alemania que necesitaba un padre, que necesitaba un líder, que había sido una Alemania lastimadísima unos años antes. No podemos medir con la misma vara lo que se vivía en ese entonces, ¿no? Entonces hay que tratar de ver esa parte, y creo que eso es todo el mensaje bonito que deja la película, ¿no? De tratar de ver desde la visión de un niño, de alguien con esa inocencia, pues obviamente modificada por la ideología, pero a fin de cuentas una inocencia de un niño, y también de su amiguito, que es lo que vemos, e incluso de la propia niña judía, ¿no? Que en toda esa inocencia de ser menores de edad, veían un mundo destruido, un mundo difícil, en el cual la niña lo pone en los dibujos, ¿no? Y el niño lo pone también en cómo veía la representación de los judíos, pero la niña lo pone también en los dibujos que ella hace, ¿no? Del libro, y que es esa inocencia, digamos que pervertida por una sociedad pues compleja y de una forma muy, muy perversa, ¿no? Entonces yo creo que esa es la enseñanza de la película, de dejarnos un acontecimiento histórico de gran envergadura como lo fue la Segunda Guerra Mundial, visto desde los ojos de un niño, y pues ahora sí que pensado de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que ahora nuevamente, nada más para concluir, felicitar a todos por su asistencia a este café internacionalista. Creo que ha sido todo un éxito nuevamente, y continuar con este proyecto a los que gusten, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y de nueva cuenta también vuelvo a aplaudir a la iniciativa, que sin embargo a mí realmente me encanta esto, y digo, son pocos los foros que yo he encontrado desde un ámbito informal, el platicarlo así como estamos, como amigos, y podemos conocernos como colegas y también como amigos, conocernos un poquito más, ver nuestros puntos de vista, que tal vez algunos discrepen, pero esto es lo nutrido de las charlas, y sobre todo en temas en común, ¿no? Como lo es este tema de esta película, que en lo personal, y si me lo permiten, voy a dar también uno de los puntos claves que a mí me pareció, y ya lo había mencionado, que fue la imagen de la niña, ¿no? O sea, en el cual esta imagen fuerte, madura, inteligente y sagaz, demuestra que pudo ante cualquier adversidad, ¿no? Y saber que también mucha, como bien lo refiere Carlos, mucha de la juventud y de la niñez fue corrompida por contextos que ellos no conocían ni sabían en ese momento, pero que fueron inmersos inconscientemente a este régimen, que no tuvieron ni posibilidad de decidir si querían o no querían participar, ¿no? Entonces digo, esto definitivamente que lo lleva a un contexto un poquito más sensible, que ambas partes sufrieron, pero de diferentes ópticas, ¿no? Los judíos definitivamente fueron los que se llevaron la peor parte, y húngaros y demás que se llevaron la peor parte de este contexto bélico, pero también los niños alemanes, al ver las realidades, se los ponía en contexto en la investigación que pude hacer, breve pero concisa, de lo que es las juventudes hitlerianas, lo narra un soldado alemán de esa época, que en ese entonces tenía 13 años, que cuando se encuentran en el asedio a Berlín, él está en el cañón antiaéreo, y su compañero, que era su mejor amigo de la escuela, le refiere que siente cómo le cayó una piedra en la espalda y que por favor lo ayude. Se voltea y ve un boquete de un hoyo de una bala aérea que le disparó y le perforó la espalda, ¿no? Entonces, que él lo menciona, que fue cuando entendió la realidad en lo que estaba metido, ¿no? Y que distaba más allá de conocer al Führer, que jamás lo conoció, ¿no? Pero que siempre lo defendió, pero nunca lo conoció, y al ver que su amigo moría, fue cuando entró en un contexto de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces vemos dos infancias totalmente corrompidas. Por un lado, los judíos, que pues ya dejaron de ser niños para crecer y madurar de golpe, y los que fueron forzados a un adoctrinamiento de madurez, pero sobre todo de formación militar, para hacer carne de cañón en un futuro muy cercano, ¿no? Entonces son dos mundos completamente distantes y distópicos, pero que sucedieron, y hasta la fecha podemos estar inmersos en algo muy parecido, que ojalá no vuelva a acontecer, pero vemos que por conflicto de intereses personales, ideológicos y de algunas potencias se ha llevado a cabo, ¿no? Y hoy y recientemente con las guerras en Medio Oriente podemos ver que es muy fácil de que cualquier
conflicto puede estallar y sobre todo seguimos viendo este tópico en especial que son los dogmas religiosos que siguen afectando comunidades en particular, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las conclusiones abonando lo que habían mencionado anteriormente. Adelante, no sé quién más quiera participar. ¿Yo puedo decir algo? Adelante, Jennifer, Sí. gracias. Bueno, es algo derivado de lo que justamente dicen, ¿no? Finalmente, o sea, cómo son niños preparados para eso, pero son preparados de una manera muy, pues no, muy irreal, ¿no? Básicamente, o sea, realmente ellos lo asumen a su contexto y a su propia idea de su edad, ¿no? Finalmente, o sea, una guerra, y nosotros podemos ver documentales y ver lo grave que fueron, pero realmente nunca vamos a tener realmente la idea de lo que es eso tal cual, ¿no? Y, por ejemplo, hay una serie la de Peaky Blinders, que ha sido muy famosa, y cómo finalmente, por ejemplo, Dani, cómo quedó tan alterado, ¿no? De su mente, pero finalmente cualquiera lo podría ver como pues alguien que está loco, alguien, o sea, como algo, aislarlo totalmente de la sociedad, ¿no? Finalmente los que estuvieron en la guerra, ¿no? Como Tommy, son los que pueden entender realmente esa locura que vive él, ¿no? En su cabeza. Y si a ellos, que pues ya eran de algún modo adultos, ¿no? Los afectó de esa manera, ¿no? Y finalmente todo el daño que seguían finalmente teniendo en sus mentes, o sea, un niño pues todavía es más, ¿no? O sea, sí lo corrompes de una manera muy, muy fuerte que no te imaginas realmente cómo puede ser, ¿no? Y ahí es todavía lo grave del asunto porque finalmente cuando ellos tengan familia, pues o sea, todos esos estragos y esos problemas mentales que obtuvieron sin querer, porque realmente fueron de algún modo obligados, ya que el nacionalismo de algún modo te va obligando también a esto, ¿no? O sea, si tú no participas en la guerra y si tú, por ejemplo, escapaste de tus deberes de la guerra, entonces eres un cobarde y hasta eres mal visto por tu familia o por la gente, ¿no? En general de tu país. Entonces, o sea, finalmente estas ideas de nacionalismo te hacen hacer algo que tú realmente ni quieres hacer, ¿no? Por obviamente temas ajenos, ¿no? Bueno, no ajenos, pero sí muchos, vaya, superiores que nos perjudican directamente. Entonces se van reproduciendo y entonces las generaciones van teniendo todavía estos estragos de la gente que vivió en la guerra, ¿no? O sea, finalmente nosotros tenemos a lo mejor algún estrago de alguna vivencia que tuvieron nuestros abuelos, que con sus papás, yo qué sé, ¿no? Que obviamente ya es menos, ¿no? Como lo que en algún momento dijeron, finalmente las generaciones de ahorita ya no saben tanto de la guerra, ya están un poco más alejados de eso. Sin embargo, yo creo que en algún punto todavía seguimos relacionados con eso debido a lo que se reproduce del daño que sufrieron anteriormente, pues nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Y finalmente eso se va reflejando en la sociedad de muchas maneras, ¿no? De las interacciones, por eso luego siguen siendo tan marcadas en un punto de una manera muy específica, a pesar de que eso fue ya, o sea, en siglos, ya estamos alejados de eso, finalmente no parece ser todavía tan ajeno a nosotros de algún modo, ¿no? Por lo mismo de que, pues de que vivimos indirectamente con nuestros familiares que en algún punto les pasó algo, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguien más para puntos de conclusión? Fíjate que lo que bien mencionaba Jennifer fue lo de la historia, el también desconocer la historia o sea, del contexto histórico de todo lo que nos ha acontecido como sociedad o a lo que hemos llegado. Es importante, precisamente hay un principio o una máxima de la vida que es, si mal no me corregirán del dicho, pero que el desconocimiento de la historia estamos condenados a repetirla o algo así dice el verso, ¿no?
Y es totalmente cierto, o sea, el que estas generaciones estén tan apartadas de la historia, del contexto histórico de nuestra propia sociedad, podemos estar condenados de que alguien vuelva a repetir esta misma historia, ¿no? Y si ustedes recordarán, en Latinoamérica tuvimos algún contexto muy similar, cuando, de hecho, del nazismo, cuando Eichmann migra a lo que es Argentina, había una gran fuerza y una comunidad pronazista en Argentina, donde se fue refugiado Eichmann y varios alemanes, y entre ellos Joseph Mengele. Joseph Mengele, si ustedes recordarán, era el creador de la solución final de la Alemania nazi. Él fue el doctor que precisamente se caracteriza por el estudio hacia los gemelos, que tenía una cierta fascinación hacia los gemelos, que les inyectaba colorantes en los ojos y demás para ver si reaccionaba igual el gemelo o el hermano al otro. Y bueno, él murió sin ser penado en las cortes judías. Sin embargo, Eichmann fue el único sancionado. Pero imagínense que esto pudo pulular en Argentina y estuvo próximo, al menos en un par de sociedades que tuvo injerencia el Partido Nacionalista Alemán, pese a que ya en Europa ya estaba casi erradicado. Aquí había una secuela de esto y que pudo pulular, sin embargo no se llevó a cabo, gracias. Pero veamos hasta dónde podemos llegar, y esto también fue por un error de contexto que también obviamente no iba a proliferar por una cuestión meramente pues de coyuntura en Argentina, pero también hoy mismo estamos enfrentándonos a muchos nacionalismos que están nacientes y también democracias que van en declive, ¿no? Y esto me recuerda mucho el libro que hace poco sacaron, no sé, como 2 años, el de Cómo mueren las democracias, no sé si lo han leído, que también es un libro bastante bueno que hace un referente de cómo las democracias o las pseudodemocracias van siendo eliminadas poco a poco y por dictadores que están naciendo y que nosotros de una manera no distinguimos o no sabemos distinguir, y que están proliferando cada vez más y más y más, y hacen mucha referencia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos y sobre todo conocer nosotros como estudiosos de esta materia, que digo, las relaciones internacionales, uno de los puntos medulares es estudiar el contexto histórico de todo lo que nos ha acontecido para entender cómo se ha redireccionado la geopolítica y cómo se ha encaminado toda la dinámica internacional que hoy tenemos. Bueno, hay que saber hacer proyecciones a futuro y analizar al menos desde nuestros países cómo va a ser un futuro próximo y pues ahora sí en un futuro más distante, ¿no? Pero tienes toda la razón, Jennifer, gracias. Adelante, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, Felipe. Sí, yo creo que como ya estamos cerrando, pues me quedo con lo interesante de la peli, 2 cosas muy chéveres, y es estas formas diferentes de narrar la tragedia, que es a través de la sátira. Me parece interesante, creo que es como un nuevo enfoque, y creo que eso hace también como llamativo recorrer pues la historia a través, digamos, desde estas formas. Ahí le toca ponerse unos lentes bien, digamos, no sé, bien cualificados, porque la sátira también pues juega a deformar un poco la realidad, ¿no? Pero está bien interesante, y me interesa, y digamos, también rescato un poco el tema de cómo el mismo pueblo judío, por así decirlo, revisa su historia, y eso también está bien interesante, dado que, pues, que el director de la película es judío, entonces también es como una perspectiva bien particular. Y ya que estamos terminando, yo quisiera comentarles que el Café Internacionalista viene con algunas actividades adicionales, 3 que vienen en seguido cada 15 días. La primera que viene es Carlos, nuestro amigo que está aquí, nos va a hablar un poco sobre diplomacia parlamentaria. Entonces está muy interesante, y los invitamos a que estén muy pendientes ahí de las redes. Les voy a compartir aquí el chat de Café Internacionalista por si quieren acompañarnos y trabajar un poquito con nosotros en elaborar este tipo de propuestas, y si tienen nuevas propuestas también para charlarlas. Después estamos leyendo un libro que se llama La Cuarta Teoría Política, de un ruso que se llama Alexander Dugin, que nos va a hablar Brian, que también estuvo aquí un rato, y eso va a ser en un mes para que lo revisen. Nosotros tenemos por ahí el PDF, entonces
aquí en este chat lo pueden revisar, y después, ya en mes y medio, vamos a tener una charla también sobre narcotráfico en Colombia y Latinoamérica. Claramente que yo voy a estar ahí hablando de ese tema tan chévere, porque pues cómo no, un colombiano hablando de narco, entonces está buenísimo. Y después está abierto para mirar qué podemos seguir desarrollando en estas charlas despreocupadas de Café Internacionalista. Yo le agradezco, Gustavo, un excelente anfitrión, muchas gracias. Así que simplemente quería hacer un poquito de publicidad por lo que viene del Café Internacionalista, y probablemente en 2 meses nos podemos ver con otra película, pero bueno, ya está como lo organicemos y como lo desarrollemos. Así que gracias, y gracias, Gustavo, y gracias a todos los que estuvieron aquí charlando con nosotros. No, pues gracias a ustedes. Realmente yo me siento congratulado el poder llevar hoy la plática, y sobre todo que, bueno, máxime de la película, que fue una película que, como ya lo bien mencionamos, un referente pues un poquito más pues digerible para todos en un contexto pues tan delicado como fue la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo que esto da pie a reunirnos como colegas y seguir platicando de estos puntos que yo creo que ya desde un ámbito profesional, académico, lo podemos proyectar más en comentarios más atinados con relación a la película, porque el objetivo de esta charla o de Cineforo no es hacer una crítica dura a la película, sino simplemente es hacer un abordaje general de lo que nos pareció desde un aspecto internacionalista, ¿no? Y yo aplaudo y ojalá podamos seguir. Afortunadamente este proyecto ha ido creciendo, y qué bueno ver caras nuevas cada fin de semana, y bueno, pues hay que estar atentos del proyecto que tengamos para que demos seguimiento. Ojalá podamos estar viendo a más y más personas incluyéndose en este proyecto que sin duda proyecta hacer algo muchísimo más grande y sacar muchas colaboraciones en conjunto. Yo también aprovecho de hacerles un comercial. Ahí en el grupo les compartí del Colegio de Veracruz. Esta es una cordial invitación para lo que es un seminario de estudios políticos México-Francia, por si algunos están interesados. Lo hace en coordinación con el Colegio de Veracruz y con la Embajada de Francia en México. Entonces van a haber varios ponentes bastante interesantes, y posteriormente estoy en pláticas por ahí para ver qué más se puede hacer con la universidad, y que ojalá alguno de ustedes o varios de ustedes podamos estar ahí dentro de un panel de conferencistas, que sería muy, muy congratulante para un servidor el poderles verles a muchos de ustedes por ahí dando una conferencia a todos los alumnos de las relaciones internacionales y ciencias políticas, que son el alma mater aquí en el estado de Veracruz. Entonces, pues si nadie más quiere hacer uso de la voz, lo dejo abierto, y si no, damos por concluido este Cineforo y nos veríamos hasta la próxima. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz, es bienvenido. Yo solo quería retomar lo que dijiste del fútbol, ahorita que ya acabaron las conclusiones. Perfecto. Porque, o sea, es un tema que se me hace muy interesante, porque, bueno, yo no soy en sí fan del fútbol, pero, o sea, vaya, viéndolo de una manera con base en las relaciones internacionales, pues se me hace muy interesante. De hecho, aquí en la UAP, que es donde estudio, un compañero hizo una tesis de cómo finalmente la FIFA resulta luego ser un mejor mediador, ¿no?, entre naciones que las mismas organizaciones, que la misma ONU, pues, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante, porque finalmente como un deporte que pues es muy querido y por muchas naciones en general, pues une de una manera tan importante y organiza de una manera tan importante a tantos países, ¿no? Entonces, el fútbol, la verdad, es un deporte que se me hace muy interesante por el impacto tan fuerte que genera en las personas, por la unión que genera en las personas, o desunión, como lo que ahorita mencionaste de la chica de Honduras. Entonces, o como finalmente con nosotros en México, con Holanda, ¿no? Que yo no soy fan, pero cualquier mexicano sabe que no, lo de Holanda con este señor que no sé cómo se llama, de lo de no fue penal y todo eso. O sea, cómo finalmente la gente tiene luego ese tipo de memoria, y cómo un deporte, ¿no?, puede ocasionar una unión, ¿no?, tan fuerte entre personas, una división entre países, ¿no? O sea, eso se me hace muy interesante. También, por ejemplo, una vez vi en un documental, no me acuerdo la verdad cuál,
pero hablaba un tema muy importante. Fue en el que hace Jordi Évole, ¿no? Jordi Évole en Salvados. Estaba hablando sobre los migrantes aquí de África para Europa, y finalmente pues España es uno de los puentes, ¿no? Y cómo finalmente pues viven en una situación demasiado precaria, demasiado triste, ¿no? Y ellos de algún modo se alivianan un poco jugando fútbol, ¿no? Haciendo ligas, rayos de fútbol. Entonces, o sea, es un deporte interesante, un tema interesante que finalmente para mí sí evoca mucho usar las relaciones internacionales para esto, y de verlo desde una perspectiva pues tanto política y obviamente social, ¿no? Y por ejemplo en el tema de los migrantes, pues cómo finalmente es algo que son personas que necesitan ir a Europa, y de todos los países diferentes de África, que sabemos que no todos siempre obviamente se llevan bien, y finalmente en el fútbol encuentran este tipo de distracción y de unión y de fuerza, vaya, para poder lograr, bueno, esperar y ser pacientes para poder lograr pasar, ¿no? Entonces, nada más quería rescatar lo que dijiste del fútbol, la verdad se me hace un tema muy interesante, y bueno, nada más es todo. No, fíjate que Jennifer, en esa parte tienes toda la razón, no solamente el fútbol nos une o nos desune, sino también en un contexto gastronómico tenemos bastante conflicto con bastantes países latinoamericanos, nosotros como mexicanos y viceversa, y también, de hecho, ahí sacó a colación la compañera que les mencioné, la colega, de que tienen problemas, no voy a mencionar qué otro país, pero con un tema de las pupusas. Entonces ahí tienen un problema bastante serio, como nosotros con los tacos, y son tacos de mexicanos o son árabes y demás, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones meramente culturales que nos han llevado a un distanciamiento con otros países que no tienen nada que ver, y por eso tal vez yo creo que no tenemos un modelo de integración como queremos, por cuestiones de esta índole que nos evocan a una desunión bastante pues efímera, ¿no? En contextos que pues realmente no deben de persistir, sino pues evocar a otros que sí realmente nos ocupen como cuestiones afín para unificarnos, ¿no? Pero bueno, eso es un contexto bastante interesante. Yo creo que sería un buen tema para otro café internacionalista en el contexto de diferencias culturales, o a ver cómo manejamos el tema de integración para pues planificar, o no, proyectar más bien unos modelos, al menos desde este café, el poder proyectar algunas ideas interesantes con este tema, ¿no? Pero muy, muy buena la aportación, y ojalá el fútbol no nos siga desuniendo. Yo también no soy fan del fútbol, yo soy también pésimo jugándolo y pésimo viéndolo, pero me une cuando son los mundiales, ahí estoy. Pero bueno, entonces, si nadie más quiere participar, yo creo que damos por concluida este Cineforo. Les agradezco enormemente a todos que se hayan tomado el tiempo para estar hoy aquí con todos nosotros, que estemos reunidos, y ojalá el próximo Café Internacional, que es dentro de 15 días, nos podamos estar viendo. De todos modos, hay que estar pendientes de las redes sociales en las cuales estamos comentando. Y en serio, les vuelvo a agradecer por su paciencia, su tiempo y sus aportaciones, que sin duda yo me las llevo para reflexión hoy en la tarde. Cuídense mucho, les mando un abrazo y que estén muy bien. Gracias, Gustavo, gracias a todos, nos vemos. Al contrario, gracias, Carlos. Un abrazo, bye bye.